Bien, contentos de poderles saludar y enviar desde este lugar, desde los Estados Unidos, a todos y cada uno de los que nos acompañan vez tras vez a través de las diferentes plataformas, es decir, a través de YouTube, de Instagram, de Facebook y por supuesto de aquellas que resultan de poder compartir también los enlaces con las diferentes personas también con las que a diario podemos tener contacto, es decir, con los vecinos, amigos, familiares, compañeros de estudio y de trabajo. Recuerde que la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Así que estamos sumamente contentos de poderles saludar desde acá y desearles que Dios les bendiga y les prospere y ensanche el territorio, ensanche también los términos de su habitación, haciendo de esta manera que su nombre sea como los nombres de nuestros ancestros que hicieron renombre a causa de el temor reverente de nuestro Dios y la bendición del Padre sobre la vida de ellos. Bien, hoy nuevamente queremos saludar a los que nos han reportado audiencia desde las diferentes partes del mundo, desde Chile, desde Argentina, también desde Colombia, por supuesto, desde Venezuela, nuestro país natal, también aquellos que nos han reportado audiencia desde Italia, desde Brasil, desde España, que Dios les bendiga, desde Centroamérica, Panamá y por supuesto de acá desde los Estados Unidos, que Dios te bendiga y te guarde. Es para nosotros de mucha satisfacción poderles traer una palabra de Dios que edifique su vida en el día de hoy. Y traje esta palabra, Dios hace algún tiempo me la había inquietado y creo que este es el tiempo para poderlo compartir con ustedes. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, un verso bien corto, pero bien sustancioso como todas las palabras que fueron dichas a través de nuestro Señor y Salvador Jesús. Juan capítulo 4, verso 34, dice así la palabra de Dios y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiero leerlo nuevamente. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He titulado el tema de hoy, ¿cuál es tu comida? Y como un complemento para esto es todo cuenta. ¿Cuál es tu comida? Recordando que todo cuenta. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mil gracias por esta palabra, porque edifica, Señor, nuestros corazones, porque hace, Señor, que nuestra mente adquiera, Señor, un conocimiento profundo acerca de ti, de tus propósitos, de tus planes para nuestras vidas. Hoy te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Que al terminar, Señor, esta meditación, salgamos edificados, fortalecidos, ungidos y llenos de tu presencia. Hoy nuevamente declaramos el reino de los cielos establecido en cada lugar donde esta palabra está llegando. Decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. ¿Cuál es tu comida? Vamos a comenzar nosotros con esta maravillosa pregunta, porque alguien por allí escribió que nos convertimos en aquello en lo que nosotros comemos. Y es para mí realmente revelador saber que Jesús pudo decirle a sus discípulos en un momento en el que había mucha demanda sobre su vida, en el que la popularidad de Jesús estaba en el tope más alto. Los discípulos se le acercaron para llevarle o entregarle o para ofrecerle comida, y en respuesta Jesús les dio esta aseveración, esta afirmación. Jesús le dijo,
mi comida es que acabe la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Uno podría pensar, ¿verdad?, que son dos aspectos diferentes en lo que Jesús está hablando acá. Pero Él nos enseña a través de esta escritura, de esta palabra maravillosa, que dependiendo de qué convertimos nosotros en energía, en salud, en restauración en nuestro cuerpo, dependiendo de lo que nosotros comamos, va a depender también de que si terminemos o acabemos la obra que Dios nos ha mandado a cumplir. Y es que algunos, atentando contra la lógica, contra la inteligencia y el sentido común, piensan que van a terminar bien sus carreras cuando en este momento se están alimentando con cosas malas, cosas que no promueven la energía, cosas que no promueven la salud, cosas que no promueven la paz espiritual ni la paz emocional, y por supuesto les hará muy difícil terminar su carrera, pues si nosotros escogemos una buena comida, escogemos cosas sanas, seguramente cada uno de nosotros disfrutará el beneficio de acabar la buena obra que el Señor nos ha encomendado. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la comida y de qué nos aprovecha? Creo que desde el momento mismo en que salimos de los quirófanos, de los lugares donde nos ha tocado nacer, algunos nacen en el campo y en la ciudad y en diferentes lugares, pero todos sin excepción, al cabo de algunos minutos, tenemos la necesidad de alimentarnos, bien porque el niño está saliendo a un nuevo mundo, bien porque los niños necesitan mucho alimento para poderse desarrollar, pero todos sin excepción necesitamos alimentarnos. Jesús habló mucho acerca de la comida, habló y también vivió la experiencia de la demanda del cuerpo de comida. De hecho, Jesús en este pasaje nos recuerda que si hay una necesidad grande en el ser humano, esta es hacer la voluntad del Señor. Y Él comparó esa gran necesidad, conocida por algunos psicólogos como necesidades primitivas o necesidades primarias, como lo es el alimento. El conocidísimo psicólogo estadounidense y humanista Abraham Maslow la puso dentro de un grupo llamada necesidades fisiológicas, y él enunció que eran las necesidades más primarias y necesarias para la supervivencia. Así que incluye el alimento, el descanso y el refugio, poniendo como primerísima necesidad el alimento. La gran pregunta que debemos de hacernos en el día de hoy es: ¿qué es para mí la comida? Para algunos, sencillamente la comida lo es todo. Dios, queriéndose anticipar a ese pensamiento erróneo, Él dijo que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu, poniendo bien en claro que no importa lo que podamos comer o dejar de comer, lo importante es que pongamos a Dios en primer lugar por encima de cualquier necesidad primaria o primitiva. ¿Qué es la comida? Bueno, el diccionario la define como toda sustancia que al ser ingerida nos conserva la vida y repara las pérdidas del organismo, es decir, la pérdida de energía, contribuye al bienestar, contribuye a la salud de quien lo consume. Así que los alimentos son indispensables para poder vivir. Suministran al organismo todos los nutrientes para formar, para hacer que crezca y se reconstruya el organismo. Así que este asunto de la comida, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, es una gran necesidad. Es una necesidad de orden capital. Cada persona le da una importancia y definición a la comida. Para algunos, la comida lo es todo y son capaces de vender sus propias almas por un plato de lentejas o de comida, como lo hizo
Esaú, que vendió su bendición por un plato de comida. Las comidas siempre se han asociado con el buen vivir. Así que la carencia de los alimentos también está asociado con la maldición, con la pobreza, con la carencia y con la incapacidad de poder alcanzar su potencial o desarrollar su potencial. Así que en la Biblia encontramos y en la vida encontramos ejemplos de cómo el alimento, cómo la comida afecta el comportamiento de las personas. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel añoraba la comida de Egipto. Y esta fue la razón y el motivo por el cual murmuraron contra Dios y Dios se enojó contra ellos. Encontramos, por ejemplo, en la Escritura que Dios les habló a ellos acerca de esto. En el Salmo 78, verso 18 nos dice que tentaron a Dios en sus corazones pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Sabe? La comida muchas veces es motivo de peleas en los hogares. La comida es motivo también de debates desde el punto de vista religioso. Y los judíos en particular sabían la importancia de los alimentos en su dieta diaria, ya que Dios les había dado ordenanza sobre lo que era correcto e era incorrecto comer. De manera que los que eran religiosos recalcitrantes le daban un énfasis muy grande acerca de la comida. La verdad, en la comida todo lo que nosotros ingerimos cuenta, para bien o para mal, pero todo cuenta. Cuando comemos lo que comemos, sea bueno, sea malo, sea comida chatarra, sean alimentos saludables, todo cuenta. Dejamos de comer y también cuenta. Todas esas cosas afectan nuestro desempeño como creyentes, como hijos de Dios, como ciudadanos, como esposos. Y muchos ahora, al día presente, están enfermos, productos o el resultado de una mala alimentación o de una alimentación irresponsable. ¿Cómo ve Dios la ingesta de comida? En Lucas capítulo 12, verso 23, Dios habló a través de Jesús acerca de la importancia de ver la comida en su justa proporción, sin que ellas se conviertan en un Dios de nuestra vida. Dios le dijo al pueblo que escuchaba y seguía a Jesús de esta manera: la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. De manera que debemos estar contentos con los alimentos que Dios nos da, pero debemos hacer en el día de hoy un especial énfasis no en el alimento físico, sino en el alimento espiritual, del cual Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad del Padre y que acabara su obra, la obra que le había sido designado. Y es que es imposible poder terminar algo a no ser que tengamos el combustible necesario, y en este sentido, y en el sentido espiritual, tener la habilidad del cielo, tener el poder de Dios para poder terminar nuestra carrera. Si Dios proveyó la palabra para que fuera nuestro alimento, pues escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que hay un alimento que nos va a dar la habilidad de poder soportar las pruebas, de poder enfrentar los desafíos de la vida y de poder decir a las montañas y a los obstáculos y gigantes de nuestra vida que se aparten de nuestro camino. Por el contrario, si la enfermedad, si la aflicción, si las pruebas y dificultades, si los desafíos de la vida nos encuentran con las defensas bajas, débiles por una alimentación deficiente desde el punto de vista espiritual, lo más seguro es que claudiquemos en la fe, que hagamos transacciones con lo que creemos y terminemos negando a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para que seamos embajadores del reino de los cielos.
Nos convertimos en lo que comemos, así como en lo físico, también en lo espiritual, todo cuenta. Hay alimentos para nuestros pensamientos y es que todo cuenta. Tus pensamientos reflejan el alimento que estás ingiriendo día a día. Si en tu vocabulario hay tonterías y boberías y lo único que hablas es de deporte, de vanidad, de lo que dicen o hacen los artistas, si en tu vocabulario lo único que hay es queja, si lo único que hay es crítica y murmuración, ten por cierto que te estás alimentando con un alimento que produce en ti abundancia, pues la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay alimentos para nuestro espíritu y es que todo cuenta. No podríamos tener un vocabulario cristiano o un vocabulario espiritual que nos empodere, al menos que nos estemos alimentando con la palabra de Dios. Algunos quisieran hablar como los pastores o los líderes o como hombres de Dios que están haciendo la diferencia. ¿Sabe? Para algunos de ellos esto es una tarea casi titánica, casi imposible. ¿Sabe por qué? Porque tienen a la palabra de Dios, tienen el testimonio de Dios lejos de su vida. Cada semana lo hacen, pero una vez a la semana en un par de horas, mientras que van a la iglesia y algunos faltan a la iglesia y algunos están faltando a sus deberes como cristianos. Y por supuesto, el vocabulario que nutre su boca, perdone la redundancia, es aquella que les alimenta cada día. Sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, sus jefes que hablan de tal o cual manera, su esposa que a lo mejor no es creyente, su esposo que no tiene temor de Dios, y ellos se alimentan en su espíritu de todo un metalenguaje que lo único que produce es muerte, que lo único que produce es desaliento. ¿Sabe? Él pudo hablar, Jesús pudo decir a las montañas, pudo decirle la enfermedad, pudo decirle a los demonios, pudo decirle la muerte, pudo decirle a aquellos que le adversaban lo que les dijo y ellos quedaron paralizados. La muerte tuvo que huir, la enfermedad tuvo que salir en carrera. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús habló era lo que estaba él conectado con su Padre y su Padre le daba, y eran palabras de vida, palabras de poder, palabras de potencia que ponían todo el universo en orden y en línea con lo que es eterno, con lo que le pertenece a Dios. ¿Sabe? A veces nosotros nos quejamos porque no estamos cosechando los resultados en nuestra vida que se esperan como creyentes. Y yo me doy cuenta que así como en lo físico se ve de alguna forma, de alguna manera, de qué o cómo nos estamos alimentando, y eso se ve en la piel, se ve en el aliento, se puede ver en la vitalidad de una persona. ¿Sabe? Algunos son débiles espirituales porque sencillamente no se están alimentando espiritualmente. Algunos son débiles en su matrimonio porque no están buscando alimentar su matrimonio. Algunos son débiles en las finanzas porque no son diligentes en alimentar lo que saben con conocimiento renovado, con un creciente desarrollo de sus habilidades. Y no es de extrañar que los resultados que están cosechando es el producto de una falta de alimentación correcta, saludable o conveniente para su vida. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe. Porque no es que nos alimentemos de una manera irresponsable y nos lancemos a la cama. Dios renueva nuestra fuerza como la del búfalo, Dios renueva nuestra fuerza como el águila, pero es para atrapar, es para capturar, es para hacer grandes cosas en el Señor y no quedarnos en una esquina lamentándonos y lamiendo nuestras heridas. ¿Sabe? Dios alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestros pensamientos con palabras que están cargadas de poder para decirle al diablo, para decirle a nuestra alma: bendice, alma mía, a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios.
Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, ella se convierte en una lumbrera a nuestro camino, una lámpara a nuestros pies. Pero la carencia de esa palabra no nos va a llevar a ningún destino. ¿Sabe por qué? Porque el alimento es el combustible del alma. El alimento, la palabra de Dios, es el combustible que habrá de llevarnos y habrá de surcar los mares, de surcar los ríos, de llevarnos a otros continentes y cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo: mi voluntad, o mi comida, perdón, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y el alimento físico y espiritual son básicos para que nosotros podamos terminar nuestro llamado como hijos de Dios. Hace falta en tu vida aliento, hace falta en tu vida fe, hace falta en tu vida una demostración extraordinaria de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quieres que tu vida brille? ¿Quieres que tu vida sea extraordinaria? Llénate entonces de Dios, llénate entonces de la comida que a vida eterna permanece. Pero si por el contrario pasas horas y horas en la tele, horas y horas hablando, chismorreando y diciendo cosas que no convienen, ¿sabe de qué se va a tratar tu vida? Se va a tratar de enfermedad espiritual. Se va a tratar de un stock o un parar de toda tu actividad espiritual. ¿Sabe? Hay un artículo que salió en 3 de septiembre del 2019 en un diario digital llamado 3 Minutos. Se trata de un joven que le pusieron un nombre ficticio llamado Matthews. Tenía 14 años cuando por primera vez acudió al médico. Escuche, se quejaba de cansancio. Ya en su día los médicos apuntaron que se trataba de un paciente particularmente quisquilloso con la alimentación. Pero a pesar de ello, con un índice de masa corporal normal y ningún otro indicador de salud desfavorable, este joven lucía normal, como muchos hombres y mujeres en el tiempo presente que lucen normales. Pero mire lo que sigue diciendo el artículo. En aquel entonces le diagnosticaron anemia y déficit de vitamina B12, por lo que se le recetaron complementos nutricionales y algún otro consejo dietético. Un año más tarde, el joven había empezado a desarrollar síntomas de sordera. Escuche, y los primeros problemas de visión. Con 17 años, los médicos detectaron daños permanentes en la vista. Si no son tratados a tiempo, podrían ser irreversibles, dijeron los médicos. Fue entonces que el joven confesó que desde la escuela comía una porción diaria de papas fritas, pan blanco, lonjas de jamón, salchichas. Evitaba muchos alimentos que le resultaban desagradables por la textura. Y estos hábitos le provocaron, además de este diagnóstico de falta de vitamina B12 y además de anemia, bajos niveles de cobre, de selenio, de zinc y un nivel reducido de vitamina D y densidad de mineral ósea. ¿Qué le parece? Tras años de malos hábitos, el joven acabó desarrollando una neuropatía óptica nutricional. ¿Se imagina? Una disminución del nervio óptico, generalmente causado por una mala absorción de los alimentos y una dieta deficiente combinada con alcohol y tabaco. Era lo que antes creía la gente que podía desencadenar a esta enfermedad. Sin embargo, en esta ocasión, los expertos apuntaron directamente que la comida basura era responsable o era culpable de esta anomalía en este joven de apenas 17 años. ¿Se imagina? Lucía bien, pero estaba perdiendo la vista. Lucía bien, pero tenía un problema de salud grave y además con pronósticos reservados. Y lo más terrible, escuche, es esto. Desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria. En otras palabras,
Él se había acostumbrado a la comida basura y su cuerpo y su psiquis y todos sus deseos estaban anclados ante ese deseo desaforado, ese deseo incontrolable de comer comida basura. ¿Sabe? Esto me hace recordar la dieta de muchos creyentes en el día de hoy, en el tiempo presente. Están tan habituados a la porquería que ofrece el mundo, que le creen más al mundo y al diablo que a lo que dice la palabra de Dios. Están más acostumbrados a horas y horas y horas de ocio y de cosas inútiles, y no son capaces de pasar ni siquiera 15 minutos de oración. Están con un desarrollo de una enfermedad, de una neuropatía que le ha afectado su nervio óptico. No ven que van a un precipicio. No ven que su familia se está perdiendo. No ven que no están avanzando en el evangelio. No ven que se ha parado el crecimiento de su vida. ¿Producto de qué? De comer durante años una basura que literalmente le está enfermando desde la mollera de su cabeza hasta la planta de los pies. ¿De qué te estás alimentando? Y tú me dirás, no, pues pastor, un poquito acá y otro poquito allá. Sabe, todo cuenta. Todo cuenta. Pequeñas cosas aquí, pequeñas cosas allá, todo suma. Todo suma. Llega un momento donde perdemos la capacidad de poder despertar ante la realidad y producir los cambios que Dios está demandando de nosotros, los cambios que la familia está demandando de nosotros, los cambios que la economía, nuestras finanzas están demandando de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído más en el alimento del mundo, que habla de quejas, que habla de fatalismo, que habla de negatividad, que habla de compararnos con los demás, y hemos creído que esta es una ley que gobierna aún nuestras propias vidas. Hoy vine para decirte de parte del Señor que tienes que decirle no a la comida que enferma tu alma, a la comida que te atrasa en tu mundo espiritual. Esas noticias que no debes ver la primera hora de la mañana, que lo primero que debes abrir en la mañana es la palabra de Dios, para que ella aliente tu vida, para que ella desarrolle en ti una fe vigorosa, una fe que pueda saltar muros, una fe que pueda derribar gigantes, una fe que te pueda obligar a decir, fuerte soy. La vida carnal y la vida espiritual tienen sus propios alimentos y sus propios resultados. Me gusta cómo lo escribió Jesús en Juan 6, 27, 28, 48 y 51. Mire cómo lo dice. Trabajad no por la comida que perece, porque hay comida que perece. Toda la comida que comemos va a la letrina. Pero Jesús nos está ordenando, nos está encomendando la tarea de trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y dice el verso 48, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Sabe? Porque cuando tú haces de Jesús la primera razón de tu alimento, cuando Jesús capitaliza tus pensamientos, cuando tú hablas, cuando tú caminas, cuando tú ordenas tu vida como lo demanda a Dios en su palabra, estamos comiendo la palabra de Dios, y esa palabra se convierte en fuego en nosotros, y esa palabra se encarga de aniquilar todo aquello que es contrario a Dios dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra espiritualidad y dentro de nuestros pensamientos. Cuando hacemos de Jesús nuestro pan de vida,
Entonces se cumplirá aquello que dijo Jesús en el verso 51 del capítulo 6 de Juan: yo soy el pan de vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Sabe? No se trata de que tú lleves el evangelio o la fe que tú proclamas como un acto religioso. Tienes que comer de la vida de Dios, hacerla propia y practicarla no solamente en la iglesia, sino fuera de él y ella. Que donde tú vayas, el Espíritu de Dios te acompañe. Que donde tú llegues, marques la diferencia. No siendo eco de malos chistes, de vulgaridades, de palabras corruptas, quitando el sazón que debe haber dentro de nosotros. Por el contrario, alumbrando como en un lugar oscuro para que todos puedan ver la gloria de Dios. No te debes sorprender de los resultados si has estado comiendo comida que no ha alimentado tu espíritu ni de tu mente. Lee buenos libros, lee la palabra de Dios, comparte con hombres y mujeres de Dios que desarrollen en ti habilidades, que desarrollen en ti la inspiración para buscar de Dios. Si no estás en la iglesia correcta, porque no estás creciendo, yo quiero entonces desafiarte a que puedas buscar una iglesia donde todas tus capacidades, donde todas tus habilidades, donde todos tus dones puedan ser puestos en las manos del Maestro y Él hacer de ti un instrumento de su paz. Hoy necesitamos preguntarnos cuál es nuestra comida y tenemos que recordar que todo cuenta. Cuenta el tiempo que dedicas, no solamente a la televisión, sino a no hacer nada. Porque el primer enemigo, escuche, el primer enemigo de una mala salud espiritual es la pereza. Y mucha gente no está en un plan de salud porque le da pereza. Le da pereza cocinar, le da pereza la Biblia, le da la pereza la oración, le da pereza ir a la casa de Dios, le da pereza, ¿sabe por qué? Porque hay un espíritu de pereza que se ha apropiado de su mente y de su corazón. Hoy quiero reprender en el nombre del Señor Jesucristo toda malicia del diablo que te ha puesto en una posición de inactividad, en una posición de pobreza, en una posición de estancamiento espiritual. Tenemos que dejar de hacer nada. Tenemos que ponernos en movimiento y comenzar a producir los cambios que Dios está demandando de nosotros. Proverbios, capítulo 20, verso 13 dice de esta manera: no ames al sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Qué le parece? Abre tus ojos. Es un asunto de despertar para que te puedas saciar del pan que Dios quiere darnos. En segundo lugar, rechaza la mala comida. Rechaza todo aquello que no edifica tu vida, aquello que no te potencia, aquello que no te inspira, aquello que no te redirecciona a la voluntad del Señor. Mateo capítulo 6, verso 12 dice la Escritura que entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, Dios nos está ordenando que rechacemos todo aquello que pervierte la fe en nuestros corazones y nos convierte en hombres y mujeres religiosos, en hombres y mujeres dogmáticos, en hombres y mujeres legalistas. Necesitamos aprender a movernos en el Espíritu y confiar que aquel que comenzó su buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que no se trata de nuestra fuerza, que no se trata de nuestra inteligencia, sino que se trata de Dios en nosotros, esperanza de gloria. Así que rechaza todo aquello que no te nutre,
Y último lugar, recibe con humildad la palabra que Dios nos entrega en el día de hoy. Proverbios capítulo 9, verso 5 dice la palabra: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Sabe? Este es Proverbios capítulo 9. Es una invitación a adquirir la sabiduría. La sabiduría no le va a tocar a la puerta. No se la van a meter, no, su mujer no se la va a dar, ni su papá, ni su mamá. El pastor podrá hacer algo, pero a usted le toca buscar la sabiduría, inquirir, pedirla al Señor, demandarla al Señor. Y cuando usted comience a caminar en sabiduría, descubrirá que usted es más vigoroso, descubrirá que usted es más fuerte, descubrirá que nadie le puede engañar, y entonces con esa fuerza usted podrá ser un líder, podrá ser un hombre y una mujer que cumplirá los propósitos de Dios. Y finalmente, usted tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Cuando Dios nos da a nosotros la comida, es también para compartirla. Cuando Dios nos da la comida, es para convertirla en energía y fuerza para ayudar a otros. Si usted no ha aprendido a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, perdóneme, pero entonces usted no va en ninguna dirección. Dios, y con esto ya terminé, nos ha puesto para que llevemos fruto. Y ese fruto debe permanecer. ¿Cómo permanece, pastor? Ese fruto permanece cuando usted, después de comer de ese fruto, lo comparte con aquellos que lo necesitan. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de gozo, una palabra de estímulo, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de liberación. Cada vez que usted comparte la palabra de Dios, cada vez que usted da de la palabra de Dios, está convirtiendo la comida en energía y estará cambiando lo que Dios le ha dado en propósitos y planes eternos, los cuales tendrán su recompensa. Porque cuando trabajamos, dice la Escritura, nos saciaremos de pan. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos conmigo. Seguramente no te habías dado cuenta, pero habías dado prioridad a las noticias matutinas o las noticias nocturnas. Quiero invitarte a que lo último que leas en la noche sean no las noticias, sino la palabra de Dios. Y que lo primero que escuches en la mañana no sean las malas noticias, sino las buenas noticias del Evangelio del Reino, la palabra de Dios. Que puedas hacer ayuno de todas las noticias fatalistas de este mundo y comiences a abrazar las buenas noticias del reino. Que te alimentes con ellas y que, al igual que lo dijo Jesús, tu comida es hacer que las cosas comiencen a funcionar en tu vida. Hacer es comer, y comer es tener el combustible para acabar la obra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mira a cada hombre y a cada mujer que en esta hora nos ha escuchado a través de YouTube, a través de Instagram y Facebook. Padre, mira a cada hombre y cada mujer que su vida ha languidecido a causa, Señor, de una dieta que no le ha proporcionado la salud espiritual, la salud financiera, la salud emocional, la salud, Señor, requerida para cumplir sus propósitos. Padre, hoy yo quiero pedirte por cada hombre y cada mujer que pone sus manos en su corazón y hoy, Señor, hace votos para apartar de su vida toda comida que produce enfermedad, toda comida chatarra desde un punto de vista espiritual, pero también físico, que lo ha enfermado y que lo ha atrasado en sus propósitos eternos. Padre, yo le bendigo en el nombre de Jesús, declarando liberación, declarando, Señor, bendición, declarando, Señor, un glorioso despertar sobre ellos
Pues lo pido, Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pues bien, hemos llegado a un capítulo más en la meditación del día de hoy. Gracias por habernos soportado durante este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu vida sea fortalecida con este mensaje. Compártelo, medítalo y permita al Señor Dios Todopoderoso que tu vida se catapulte a un nuevo nivel de fe y de gloria. Y que no te extrañe si puedes comenzar a ver cosas nuevas y maravillosas en tu vida como resultado de un cambio de dieta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.